Hola, saludamos a todos. Lili, ¿qué tal? Buenos días. Hola Elena, muy buen día, un saludo a todos, gracias. Pues aquí estamos preparadas una semana más, después de el descanso de vacaciones de Investigation, para descansar un poquito. Retomamos, comenzamos un nuevo protocolo. Y bueno, como siempre digo, Lili no sabe qué tema es, pues para que haya la mínima contaminación posible. Y vamos allá, vamos a comenzar ya, Lili, preparada. Comenzamos con la inducción y comenzamos el viaje a ver dónde vamos esta semana. Muy bien, cuento de 3 a 1 y a 1 estarás totalmente relajada. 3, 2, 1. Muy bien. Cuento de 1 a 3 y a mi 3 te conectas a la palabra Caballeros Templarios y me dices lo primero que percibes o visualizas. 1, 2, 3. La visualización primaria es como si fueran piezas de cuerdas enormes, Elena. Hay unas pulseras, ¿no? Que traen un pedacito de otro material. Me llama la atención que son cuerdas enrollables, o sea, están la misma cuerda enrollada, ¿no? En espiral. Y estos pedacitos se acomodan a lo largo de todo la cuerda, pero si lo veo de frente, son como cuadrados. Y ya a la hora de profundizar o dar giro energético para visualización, son cilindros, Elena. Cilindros como aleaciones que se ponen en la cuerda, literalmente como si fuera una pulsera que arman, pero la cuerda nunca pierde la continuidad. Es lo que percibo. Siempre a mi 3. Retrocedes al momento de la constitución de la orden templaria. Y dime qué sucede en el plano metafísico. 1, 2, 3. Percibo un consenso, un convenio, una alianza de varias entidades energéticas que van a configurar primero la cuerda y después la aleación. Y la aleación me viene como estos templarios. Son seres energéticamente creados y modificados para añadirse o aliarse o complementar la cuerda. No veo todavía seres como tal, sino como piezas de un rompecabezas a nivel de la estructura que se quiere crear como ADN, Elena, para seres biológicamente modificados y genéticamente templarios. Templarios se refiere, te digo, como a una aleación. Estos seres que percibo, unos tienen como alas, los del consejo, Sí. otros son reptiles, otros son serpentarios, otros son anfibios y hay una energía que no se manifiesta directa como humano o mm, como una entidad encarnada o manifestada físicamente o por ADN,
pero los veo como genetistas, los veo como seres que están solo comunicándose con este consejo a nivel no telepático, sino como por ósmosis. Y casi no hablan, todo es como conveniado. Y esos genetistas no se presentan. Ellos no quieren influir de manera directa en esa cuerda. Pero veo que tienen una conexión, sí, con las piezas que te digo de alianzas. Estas piezas que veo a lo largo de la cuerda van variando y la primera me llama mucho la atención porque es como la más, como la primaria, como si fuera la inicial y es muy diferente a las otras en color, en tamaño, en espesor. Es como muy básica, por así decírtelo. Y luego ya las que son de abajo, ya incluso las últimas o intermedias, que es una cuerda en espiral hacia abajo, las veo con muchos glifos y glifos egipcios. Algunos los veo con números romanos, algunos con escritura árabe y algunos con mezclas de todo lo que te comenté. ¿Algo más? No. Ahora progresa y observa la relación entre la Orden de los Caballeros Templarios y la Iglesia romana durante su existencia y dime qué captas al respecto. Ahí veo contracción y contraindicación de la guardia o de los guardianes, de la guardia energética de prevalecer o permanecer en una configuración de esa cuerda de ADN como única, como principal, y veo que se abre como si fuera las 2 líneas de ADN que hemos visto, o la tercera, o la cuarta, o la sexta. O sea, hay diferente amplitud, como si la cuerda se abriera en hilos, y ahora la configuración cambia. Es lo que percibo. La siguiente pregunta, los templarios fueron acusados de adorar al demonio Baphomet. ¿Qué percibes al respecto? Nuevamente veo el rompimiento de un acuerdo, de una interacción con estos seres del consenso e inserción de seres de intraterreno y de otros espacios energéticos con otra densidad. Y no solo una densidad más condensada, sino una densidad también mucho más etérea, pero como purulenta, como gaseosa, como acidificada, como si fuera un gas draconiano contaminado, no solo draconiano, sino también mezclado con otro tipo de como virus y
parásitos, hongos, bacterias. Me llevó a la estructura de la saliva de los dragones de Komodo. Pero no en un cuerpo, sino como algo etéreo. Es lo que percibo. ¿Qué había en la caja de oro del tesoro hallado en los túneles del templo del rey Salomón? Codificaciones de ADN, Elena. Lo que hoy conoceríamos como ampolletas de material genético, pero a nivel etérico estructurado, como glifos, papiros que tienen esos glifos de cómo se fue construyendo toda la hibridación de estas formas humanas, Elena. Desde tiempos muy, muy, muy antiguos y de asociaciones con intraterreno. ¿La hibridación te refieres a los templarios, Lili? Y a la humanidad, a los seres humanos. Primero empezaron intentando que solo los dioses, los que ellos manifestaban como seres jerárquicos supremos, estuvieran manifestados en una modalidad de encarnados, pero se dieron cuenta que se contraía todo su poder energético. Entonces comenzaron a hacer modulaciones del cuerpo para que pudieran ser interferidos, pero no estar a expensas de una encarnación. ¿Algo más que percibas? Mucha información ahí en los túneles, Elena. En los túneles, La caja es lo de menos. En todos los túneles ¿sí? hay muchísima inscripción de grafología, pinturas, glifos, y es una como cápsula del tiempo, prácticamente el lugar donde está toda la información encriptada o estaba encriptada en algún tiempo. Ahora Ahora no. se puede leer. ¿Qué pasó para que se pueda leer? Ya no hay custodios, Elena. No hay guardianes. ¿Qué tipo de guardianes había? Los templarios ¿Cómo es que ya no está? rompieron el trato, como te decía. Eran guardianes y a la vez eran beneficiados de esta forma de estar como ocultos. Al romper los tratos también se crea una información de que se puede leer la información también de ellos genética y de su especie, de su ramo o de su infiltración en el campo matérico, o sea, en el campo de los humanos para ciertos fines específicos y se lee. ¿Algo más percibes? No, El manuscrito del siglo XII, Annales, contiene imágenes de caballeros cruzados que indican platillos volantes. Descifra esa información y dime qué entiendes al respecto. los platillos eran la forma de encapsular lo que te decía de la información. Son como cápsulas del tiempo, cápsulas temporales o temporales.
de esta información de la hibridación y del cruce energético de razas, y no solo de manera energética, como siempre se ha percibido, sino ya de manera energética con lo físico y de lo físico con lo energético, o sea, abducciones, copulaciones y los inicios o la parte más directa de las interferencias a nivel ya matérico, sustancialmente. Vale, entonces esos platillos sí en las cápsulas del tiempo. Sí, son como cápsulas, pero son temporales. ¿Sabes cómo, Elena? Como las cápsulas de las grajeas de la medicina. Así. Tienen un tiempo de vida, con la polución eso se deshacían. ¿Y qué Se deshacían. información comprueba una de esas cápsulas? ¿Qué información? La información la movían de la Tierra hacia otros lugares y de otros lugares a la Tierra. Cuando ellos ya obtenían la información, digamos, la decodificaban, la usaban, la eliminaban y esas cápsulas se deshacían. ¿Y esa información para qué la usaban? Para hibridar, para copular, para que una entidad se manifestara a través de un cuerpo humano o para interferir. Se dice que el tesoro de los templarios también estaba compuesto por una serie de tabletas de esmeralda grabadas en un lenguaje desconocido e encriptado. Descifra ahora esa información y dime qué percibes al respecto. El ADN nuevamente. ¿Cómo hicieron todo el protocolo para desestructurarlo en hebras en lugar de una cuerda común? La desestructura de la cuerda les da el beneficio de la interferencia sin estar expuestos a la encarnación directamente. Son huecos viables para insertar otra energía que el cuerpo no toleraba de manera directa, porque se quemaba, se rompía, se fragmentaba, Elena. ADN, códigos genéticos, códigos de los genomas, etc. Pero de un inicio, Elena, no son actualmente vigentes, es lo que me viene. O sea, este ADN Ha mutado. ha mutado ya o ha sido manipulado, mutado o manipulado para que mute. Ese de ahí estaba manipulado 100%, pero El que, llevaba una estructura de ese tiempo, de año 1, 2, antes, todo eso es manipulado. Pero a partir de cierto siglo, 6, 7, comenzaron a darse cuenta que estaba mutando de manera muy, muy propia. Todavía sigue habiendo manipulación, pero es más la mutación lo que ha desencadenado la forma humana actual. ¿Alguna cosa más? No. Muy bien, aquí terminan las preguntas del protocolo y continuamos con la parte exploratoria libre. Esto me interesa muchísimo porque has comentado que llegó un momento en los años primero
el 1 y el 2, bueno, estaba, no había mutado todavía, pero los siguientes ya existía una mutación que esta mutación era espontánea, digamos, conforme Era, ujú. al, a la adaptación al entorno o cómo lo percibes tú energéticamente. Es que ya era de manera integral. Ya no solo abarcaba el reino de la parte humana o de la fisicalidad, sino de la temperatura, del aire, del reino vegetal, del animal y de la parte energética que no se manifestaba de manera directa, pero sí a través de los humanos. Y cuando se producían estas mutaciones, ¿qué sucedía entonces con la manipulación de primera hora? En algunos se votaba como seguros y sellos y en otros se fortalecía. Mm, Ajá, vale. Y qué interesante el cordón, ese cordón primario que después tú comentas que se divide en hebras y esto permite mucho mejor la manipulación. ¿En qué momento, qué percibes, cómo hicieron este cambio de ese cordón primario en dividirlo en hebras para una mejor manipulación? Salto cuántico y salto interdimensional y extradimensional. Y todo esto lo realizaron estos primeros seres del primer acuerdo de esta alianza primaria entre este tipo Mm, de seres. Comentaste, bueno, había reptiles, anfibios, mm, y genetistas y alguno más que puedas añadir ahora. no, los que mencioné desde un inicio, los humanos con alas, que son como falquinoides también. Ajá, sí. Mm, los serpentarios, que ya también los mencionamos. Ujú. No, Vale. ¿Y fue fruto de este primer acuerdo que se produjo este cambio en el ADN? sí, y los veo como primates y mamíferos, e incluso a un inicio no había como marsupiales, como esta gestación extrauterina, Ujú. pero mamíferos, ¿no? O sea, totalmente apegados a una succión, a una leche, a un desarrollo, junto con la parte embrional, aunque sea externa. Esto ya lo veo más adelante. Los veo como primates, como ahora vemos muchos especímenes de orangutanes, simios. Lili, ¿sería viable que el ser humano actual, hablo ya de actual, en vez de hebras tuviese ese cordón? Podría ser, pero no es el mismo. Aunque se uniera, Sí, no ya el mismo, pero esto sería mutado. dado, esto qué cambios produciría, tanto energéticos como físicos, en el ser humano. En el ser humano no, pero por ejemplo lo veo este cordón, ¿Sí? lo veo con una conciencia de recibir esencias diferentes a los primates de ese tiempo y veo a los animales actuales como gorilas y este tipo de colonias con esencia, Elena.
En algunos colectiva y en otros colectiva e individual. Hay mezcla. Y esto no se daba antes. Antes era como conciencia colectiva o como una solamente para todos, fragmentada. Esto estamos hablando si se continuara con ese cordón, ¿no? Es que se continúa, pero es así como lo veo. O sea, el cordón continúa, Ujú. pero nosotros somos como este añadido. Pero las hebras, has comentado en algún momento que este cordón se divide en hebras para Ujú, realizar, para que sea más adaptable o más ujú. idóneo para las interferencias. Te lo explico, es como si esta hebra siguiera viva, ¿no? La normal, la que La, está la unida, primaria, ¿no? sigue. Y Vale. cuando ellos posicionan a esta como, um, mm, como placa, esta placa sigue teniendo las hebras, pero de diferente manera a la original. Aquí es donde se crea la división. Son como líneas paralelas, temporales, pero no se unen, pero se dan al mismo tiempo, porque es un brinco cuántico, Y, pero sigue existiendo. y esto se da en la actualidad. Sí, que te digo que son los primates, los gorilas y todos los que están en el reino que le llaman como animal, pero es el mismo que los humanos, solo que tienen una forma más rústica de su ADN, pero ya contienen esencia individual y o masificada, o sea, una sola esencia, una sola mente fragmentada en varios puntos de la misma colonia o colonias. Y en cuanto al ser humano, ¿cómo afecta esto? Coexistimos en el mismo lugar y en el tiempo, pero no somos iguales. Que seríamos ya la parte humana, la que está de pie, la que está erguida, la que piensa, la que contiene una esencia, la que es interferible, la que interfiere también. Y estamos en el mismo tiempo y espacio energéticamente, pero no en la misma cadena de ADN. Em, Has comentado que los templarios serían seres creados y modificados para complementar la cuerda. ¿Qué aportan estos seres, los templarios, a la hora de complementar la cuerda? ¿O cómo influyen ellos en esta complementación de la cuerda? Antes Eso, eran como entidades o como seres o como energías, mejor dicho, que podían coexistir en el ambiente sin estar encarnados. Después se encarnaron y después decidieron no encarnar y ser interferentes y ser algunos hasta interferidos por los mismos seres de la cuerda. Mira, ¿has visto estas pulseras que tienen un material distinto al cuero, pero que tienen hilos de textil dentro de la cuerda y que el cuero se adhiere, se añade y que en conjunto es una pulsera? ujú. Y si los separas, pues uno es cuero y el otro es textil y ya no es una pulsera. Así es como veo la información, que unidos son una forma o una representación de la humanidad, pero por separado no tiene
lógica o no tiene razón de ser. Porque uno es cuero y el otro es tela o textil. Y así lo veo. Uno es vegetal y el otro es carne y huesos. Ajá. Pero todo en conjunto forman un humano. Muy interesante. Eh, Y a la vez no es un humano, ¿sí me explico? Porque tiene una esencia que lo hace experimentar como humano encarnado. y el estar en tener este acuerdo, los templarios, ¿a qué los obligaba? A Sí. ellos experimentar de primera mano la encarnación y a padecer todo lo que conllevaba en aquel tiempo, que era mucho más caótico que ahora. Desmembramientos, o sea, se desprendía la piel, se cambiaban fisiológicamente ciertas características. No había una alquimia idónea, Elena. Muchos cuerpos perecían y energéticamente ellos se sentían completamente esclavizados a una experiencia muy dolorosa. ¿Y por qué los genetistas no querían influir directamente, de manera directa, pero sí que tenían conexión con estas piezas de alianza? Estos genetistas, ¿por qué no querían implicarse de forma directa? Para inicio, los genetistas no ven algo bueno o malo, no tienen esta excesión de lo bueno, lo malo, la luz, no, ellos son como hibridadores y experimentadores de todo el material genético universal. Y ellos solo entienden la creación, pero no les gusta la injerencia ni la jerarquía. Saben que estarían expuestos en automático Pero sí a que la tienen una manipulación. responsabilidad por haber estado eh, eh, pues trabajando, dando su conocimiento y realizando trabajos para un sistema de control. Y sí que tienen conexión con esas piezas del Eh, ADN. Ellos el material que promovieron no era con métodos de control, era libre. Pero el consejo que veo de las demás entidades sí lo manejó como un sistema de control y es ahí donde ellos se deslindan. No están dispuestos a maniobrar para ser también ellos manipulados. ¿Es posible hablar con algún genetista de esos en ese Es espacio-tiempo? energía, Elena. Con Es esa como energía. energía que tiene todos los olores, todos los colores. Sí, ¿Tiene algún nombre esa energía? creación, creatividad, masas, atmósfera, dice que como quieras llamarle. Me No gusta. se identifica con nada. Pues entonces energía. ¿Energía? Hola, humana. La energía. Hola, energía humana. Hola, energía creativa y Ay, creadora. ¿Te gusta este proyecto? es como escuchar mi propio eco. ¿Te gusta ese proyecto? Todo me gusta y a la vez nada. Bueno, ¿sabes cómo se sienten algunos seres que han sido objeto de ese proyecto? Totalmente.
y también sé cómo se sienten los que han salido. No hay diferencia. Todos sienten la experiencia. Sí, pero bueno, algunos se quedan en los bucles de experiencia por eones Así es. y tú Pero has todos los pueden participado. desestructurar. Sí, pero si están No, engañados, no pueden. no participé en ello. Esto era un proyecto como cualquier otra conjugación, conformación, unión, estructura, como quieras llamarlo. Tú participas Idea en cualquier proyecto, da en igual, el que sea. Claro, soy energía. es energía. Muy bien. Soy genetista de forma y fondo, por así decirlo. Y, Sé que pero sí que unir, tienes conexión con esas piezas. De alguna manera no tuve. tuviste. Así es. Y si hay seres humanos que se han visto perjudicados o están bajo, Es porque han cedido. han Tú cedido. lo sabes mejor que Sí, lo nadie. sé, No pero hay culpables, no no hay hay culpable, pero sí hay responsabilidad. salvadores. No hay salvadores, lo sé, pero sí hay Eso es lo que responsabilidad. más buscan, salvador. Sí, sí, pero te está yendo por las ramas. No, no, aquí Hay, estoy. hay responsabilidad cuando uno participa en un proyecto y ese proyecto hace esclavos a ciertos seres. Siempre Bueno, hay algo de responsabilidad. todos somos responsables. Tú estás ahí. Sí. Todos somos responsables. Pero no puedes seguir pactando una alianza a tu forma de verlo hoy. Y eso no te ha hecho que salgas eyectada de la tierra. No funciona así. Simplemente decidiste no seguir cediendo tus protones o Cierto. tomando porque otros toman. Ujú. Entonces sí, hay responsabilidad completa, total y absoluta de todos, pero no hay injerencia directa de todos actualmente. ¿Por qué tanto control férreo sobre la tierra? Pues en estos momentos echan productos desde el cielo, ponen productos en la comida, en la bebida, en el agua, en el aire que respiramos. Eso siempre ha pasado, solo que ahora lo ven. Cuando ¿Por qué? pasa la película más lento, a tus ojos, a tu entendimiento, ves detalles que en otro momento pasan tan rápido que los captas pero no los asimilas, ¿correcto? Sí, eso ya lo sabemos. Ahora es así. Digamos que lo que cambió es el tiempo. Tu tiempo es lento, es rítmico, es observar, es entender, es tu tiempo dentro de un tiempo, pero el tiempo es subjetivo, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, esa subjetividad te hace consciente o lo que llaman conciencia. No existe la conciencia, existe la permanencia de la conexión con tu esencia en el tiempo. A mayor conexión, mayor atención. Bueno, A ya menor quieres, atención, menor conciencia. eso es, sí, la atención plena es muy importante, la observación. Y agradezco que hagas énfasis en eso. Como genetista,
que lo eres, y que conoces al ser humano también. Los seres humanos hemos eliminado o hemos transmutado o hemos transformado muchas programaciones de nuestro genoma que nos están limitando, pero quedan muchas más programaciones ahí que tú conoces que están influyendo, que están para que sigamos siendo manipulados. Sí, pero te lo voy a explicar de manera más fácil. Tú no eres diferente a un genetista, ni a un creador. ¿O sí? Soy mi propia creadora, pero para mí. Esa es la gran diferencia. Hay otros que crean para otros, por otros, con otros, porque se sienten con la ligereza o la densidad para manipular o para sentirse superiores o inferiores. Están ejerciendo una vía existente en cada uno de ustedes, en todos. El bosque crea su espacio y su tiempo. ¿Coincides en ello? Sí. No es algo que llegue y le diga, ahora tú floreces, ahora tú te mueres, ahora. Es una danza, es una armonía. Pero también si llega un ser, digamos un puma, rompe esa armonía porque va a comer de ese lugar o va a pasar por entre las ramas y va a acelerar o desacelerar ciertos procesos. Pero el bosque no lo culpa. El bosque se fortalece de la experiencia, de la interacción. Eso es lo que es este proyecto. Es un fortalecimiento a través de la interacción. Pero no todos lo logran. No porque no quieran. Hay un dicho por No. aquí que es que los toros se ven mejor desde la barrera. Estar aquí dentro en esta coexistencia con enfermedad, sufriendo, personas en hospitales y con enfermedades graves, es diferente. Claro. Se ve Y diferente. es muy duro y es doloroso. Y es lo que tú estás preguntando. Los templarios marcaron ese ritmo. Porque en lugar de hacerlo con otra opción, eligieron esa, el dolor. Y quiero preguntarte si el par cromosómico 8 es un mapa del cuerpo humano y Sí. si el 4 en números romanos, ¿qué representa en el par cromosómico 8? Como el antes, el pre, como la radiografía de lo que fue codificado. Puede seguir accionando desde esa radiografía, que es una foto, algo que se repite, o un entendimiento de lo que hay que mejorar y restaurar. Y luego viene el 16, que es el que te da la radiografía de lo que se movió, cambió o podría tener como resultado al momento de O ese sea, tiempo. si escaneamos el par cromosómico 16, da esta radiografía. Si haces modificaciones en el 4 u 8 o en otro.
Es como tu punto de anclaje para revisar qué es lo que se movió y hacia dónde se direcciona ese movimiento, que al final se puede cambiar siempre, pero es un punto de seguridad. Punto de seguridad, ¿a qué te refieres ese punto de seguridad? De chequeo. De chequeo en el par cromosoma 16. Sí, Sí, punto de seguridad, importante chequearlo, ¿no? todos son importantes, lo sabes. Sí, lo sé. No La, manejas así. la celda 2A en el par cromosómico 8, ¿por qué se repite mucho y está ahí en el par cromosómico? Eso es muy nuevo, eso es muy tecnológico de la era en este tiempo de tecnología. Son aditamentos. ¿Y Son esto? como el colguije de la cadena. Son accesorios. Mm, Esto para monitorear de manera más eficiente para cualquiera de las entidades tecnológicas o de inteligencia artificial que actualmente integran y permanecen como interaccionantes. Hay quien decide interferentes o para interferir dependiendo de su condición de cada ser. mm. Y en el aquí y en la ahora, eh, ¿qué puntos importantes, si deseas decirnos, tiene el ADN humano utilizado actualmente por el sistema de control? Ustedes entienden al cuerpo humano como biológico, pero no entienden que en su momento fue una inteligencia artificial y una tecnología avanzada. Siguen sesgando como si no fuera parte de ustedes mismos. Eso los hace viables para nuevamente el control. Son A los ver, nuevos dioses. ¿qué es lo que nos hace viables para el control? A ver, pues, El no integrar. ¿qué? La mente es dual, es parcial, es segmentada, es sesgada. Esa es la experiencia. Pero eso no eres como esencia. No es la energía, no es sesgada. La energía existe y coexiste. Fluye, va, viene, se crea, se destruye, se transforma, se voltea, se hunde, se eyecta, se implosiona y se expande. Se contrae y se abre. Si entienden en la actualidad que parte de esa tecnología está también en ustedes, o sea, son tecnológicos, también van a entender que no es un agente tan monstruoso como lo están percibiendo para que los controlen de nuevo o se controlen a ustedes mismos de nuevo. Es como un autofreno, como un autocontrol. ¿Por qué? Porque desde un inicio, al crear esa cuerda y en lugar de dejarla libre, plena, de entrelazarse o no, la fueron enrollando en una espiral de control. Y así se creó ese momento y ese mundo y ese estadio. Si nuestra espiral de ADN, en vez de ser una espiral, tuviese otra forma, ¿qué pasaría? Sería otro mundo, no la Tierra. Vale, sería otro mundo, no la Tierra, pero podemos realizar cambios para no ser manipulables y no ser controlados de alguna manera. Totalmente, pero no en masa. Sí, de forma individual, lo sé. Totalmente. Sí, pero
la tecnología, lo que ha dicho es, nosotros también tenemos parte tecnológica, pero digamos que son tecnológicos. somos tecnológicos. ¿Cómo es que hay ahora tanta interferencia por inteligencia artificial? Porque les tienen miedo, porque no lo entienden, porque son fragmentos del ADN que se desconfiguraron en su tiempo y espacio para Sí. no entenderlo como aptos para ello. A ver, Como qué, todo. qué Antes era el fragmentos que de no ADN? podían comer. Entonces el fragmento era la falta de alimento. Sí, Después fue la falta de conocimiento. Después fue la falta, siempre es la falta, la falta, la falta. pero ahora, Nos- ahora nos quieren controlar con la falta de todo, falta de agua, falta de recursos y falta de todo. O sea, sigue lo mismo. no, eso es el ver que todo eso les han sesgado y se lo han creído. Es lo del tiempo que te decía. Ahora lo ven. Antes veían uno u otro. Ahora lo ven todo. Y parte de ello es la tecnología. Parte. Otra es la parte biológica, que está fragmentada, que tiene un ciclo de creencias, de vejez, de, tú lo sabes, etc. Sí, lo que tratamos en las sesiones. Todo lo que se ve, pero al final es la experiencia. Sí, la experiencia, pero podemos tener una experiencia mucho mejor aquí y ahora. No Aquí todo no. tiene que ser sufrimiento. Aquí lo puedes mm, entender Ujú. dentro del juego y sobrellevar. Ah, no, yo no creo con eso. Cuando Yo confío en que sales, puedo estar mejor y mi experiencia puede ser mucho mejor. entonces es tu Sobrellevarlo no. realidad. Pero cuando sales a nivel energético, tú ya no eres eso. Eres todo. Tú. Todo lo que Sí. tú eres, lo que tú quieras ser. Pero ahí tienes que elegir. Vale, pero aquí, en esta realidad, en esta fisicalidad, hay muchos seres humanos que queremos estar mejor y vivir esta experiencia Sí. mucho mejor. Pero recuerda que estás en un campo dual. Así es el campo. Pero podemos hacer cambios en nosotros para estar mejor Sí, nosotros. pero no ¿Qué de manera cambios? masificada. No masificada. ¿Qué La cambios, que por tú ejemplo, quieras. puedo hacer yo en mi ADN para estar mejor? Te voy a preguntar algo. Pregunta. ¿Te duele igual la garganta en una temporalidad pasada que ahora cuando te enfermas? Ah, pues no sé. Obsérvalo. Mm, pues O modulas. igual, yo creo que no sé. Bueno, ahora es que no me duele. Ah, esa es la diferencia. Tú eliges Elijo que no me duela y no me duela. todo el tiempo, pero a veces se olvida. Claro, pones el foco en otra cosa y entra la dualidad. ¡Pum! Duele. O sea, ponemos el Claro. foco en nosotros mismos. Mm, duele, sí, pero no es tan grave. Pero si pones foco en donde duele, una de dos, o compensas por el campo electromagnético en donde está el cuerpo, o no compensas y vives la experiencia completamente y absolutamente polarizada, o muy bien o muy mal. Vale, vale. En cambio, cuando tienes esta triada, esta tripartita, esta em, visión, tú eliges. Ujú. Como genetista, yo quiero preguntarte, el par cromosómico estrella es el 23, ahí han metido muchísimas manipulaciones. Como genetista,
qué me puedes informar? Si hay alguna información sobre este par cromosómico. ¿Te acuerdas que te hablé de la tecnología? Sí. Es el más tecnológico, es el más nuevo. Por eso ha sido tan efectivo. Los otros son pares de bases, son pares, pares. ¿Y el 23 qué es? No es par, ¿Qué es? es el centro de la interacción con lo tecnológico o la inteligencia artificial o lo divino que le llaman algunos. No sabría cómo manifestarlo sin contaminación. Vale, vale. Pero no es un secreto, al final lo ves, lo ven, lo quieren entender o no, es algo más. Es la ¿Hay mutación. alguna manipulación más que aún, por ejemplo, en el mío, que aún yo no haya visto y esté ahí todavía una manipulación? No lo sé, yo no voy a entrar a tu campo porque automáticamente estoy expuesto. Sí, sí. Ni quiero entrar, pero Vale. tú lo sabrás detectar, entender, tú lo sabrás decodificar, tú lo sabrás reajustar o no y ser responsable de cualquier decisión que tú elijas. Perfecto. Bueno, pues te agradezco la información. Tan solo te voy a hacer una última pregunta. ¿Tú percibes cambios vibracionales en el planeta y en la galaxia o no, o esto es una percepción solo nuestra? Es una percepción parcial y es una percepción general, porque siempre ha pasado y seguirá pasando, pero no había una observación tan en calma como ahora la percibo de algunos sectores. Siempre era el miedo o la excitación de un mundo mejor, ahora está como en un punto más neutro y eso cambia el giro. La neutralidad es importante, ¿no? Siempre es lo que más han ocultado en todos los esquemas de control monetario, social, energético. Observa, siempre es protagonista, antagonista, bueno, malo, mejor, peor. Ujú. Y lo que es. Y cuando toman una claridad de que esto es y cómo quiero que sea, entra la creación para cualquier ámbito. Ujú. La creación no existe solo en la contracción ni en la expansión. La creación existe en todo y por todo, para todos. ¿Vosotros también formáis parte de proyectos de manipulación de virus, bacterias, armas biológicas en la Tierra? No de manera directa, pero como genetistas entendemos todo el proceso, sí. Sabemos que existe, sí. Si yo en algún momento estoy con un cliente, ¿eh? Y ese cliente, pues, tiene un problema y ese problema hay una implicación por algo que tú has modificado, estarías bajo su poder. Sí, claro, pero yo no Pues lo voy a modifico, tener en cuenta, pero yo no modifico absolutamente nada. Yo ¿no? soy, Vamos, eso no me lo creo. yo soy manejador de mi ambiente. Y como Manejador, ¿eh? Hay muchos juegos de palabras ahí en lo tuyo, ¿eh? Eso de manejador. Pues si en tus manejos tengo un cliente que está sufriendo algo porque tú has manejado algo
un virus, una bacteria, algo está enfermo, estás bajo su poder. Así es. Pues que lo sepas, porque si tengo un cliente, yo no me va a temblar el pulso al cliente, que es su poder. Tenlo en cuenta, porque se sufre mucho estando enfermo. Y si no, te lo puedo mostrar. Todo lo que sufren los humanos estando enfermos. Puedo mostrar. Es una lección. Bueno, yo te digo, agradezco la información. Bye bye. Desconecta, Lili, desconecta, desconecta. ¿Estás, Lili? Hola, Elena. Hola. ¿Cómo percibes a esta energía? Casi me creía todo, casi, casi. No, o sea, a lo que voy es casi, pero al final es como le retumbas y se contrae por completo al Es querer manejadora, en siempre. vez de manipuladora, manejadora. ¿Cómo cambia las palabras? Es lo mismo. Sí, o sea, hay mucha claridad en la información, por así Sí, decirlo, sí, ahí. pero al final, cuando fuiste directa y sintió hasta miedo, o sea, sintió Lo noté. esta que le desestructuraste todo como la puesta en escena que estaba casi Y un discurso maravilloso. por creerse, ¿no? Y no es que no se crea, o sea, No, te sí, dice que cosas muy reales, hay información real. pero ahí atrás está una manipulación manejadora, ¿no? O maneja, Manejadora, ¿no? sí. No, yo es que manejo, sí, manejo. Que Hubo se varios, ponga. perdón, hubo varios puntos en donde la energía como que se movía a eso, a pendulear, ¿no? A si estaría haciendo bien o mal, como que se lo Estaba cuestionaba, cuestionándose. pero ya al final sí fue directo como cuando vemos un choque energético entre dos formas muy manipuladas hacia llevar el encuentro y hacia alguien que es frontal y le dice, no, pero esto es así, como fuiste de clara y directa y ya no pudo con ello. Incluso quería ya cortar la conversación e irse. Sí, ya noté. Ya iba a cortar de todas maneras, pero ya eso, qué bonito ese manejo del lenguaje y de las palabras, es un manejador, Son manipula. como hipnotizadores así de, no, pero no en un ambiente de busca la verdad y tal, sino de fraccionar. Pero bueno, la información ahí está. Bueno, ahí está la información interesante, este ser, bueno, de todo esto. Em, me interesa, Lili, ¿qué percibes? ¿Cómo es que los templarios de pronto ya no quisieron estar, no eligieron estar en ese acuerdo? ¿Qué pasó? En el inicial, Sí, en el inicial. porque no había un contrapeso de polaridad. A ver, ¿qué? En el inicial era como lo hemos visto, como muy dinámico. Ujú. O sea, sí había cierta manipulación, pero no un control. No había un control. Había manipulación genética y demás, pero no había un control. No había un control, bueno, experiencia, bueno, sí, pero no había eso. No, o sea, pues sí, o sea, al final es un movimiento, es un como ajuste de rondanas nada más dentro del propio proyecto, pero ya después veo como sacar rondanas, meter otras, colapsar, dolor, no sé, es muy caótico a raíz de que deciden desestructurar el acuerdo.
por su beneficio y Y para ahora, beneficio de otro tipo de entidades. y entonces, desestructura ese acuerdo, ¿y qué sucede entonces con los templarios? Terminan por salir. Terminan por salir. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿ellos salen y entran otras entidades o cómo? Las entidades se quedan, las densas. Ujú. ¿Y qué sucede a partir de ahí con los templarios? Ellos están en otro esquema energético, Sí. en otra dimensión, realizando lo mismo, su experiencia. ¿Y tienen conexión con la Iglesia Católica? Esto fue una pregunta Sí, también. siempre tuvieron, sí. Si tienen conexión con la Iglesia Católica, ellos están bajo la jerarquía de alguna Así es. entidad importante. Ellos creyendo que iban a tomar como la bandera de los jerarcas, de los iniciadores y de los genetistas como genetistas, se las llevaron por calle las otras entidades. O sea, las otras entidades solo fueron el punto de enlace para derrocar esa energía y quedarse en pugna con su propia energía, Entonces, de someter y de... sí, los templarios, estar bajo la jerarquía de la Iglesia, ¿fue antes de la ruptura o después de la ruptura? No, es como si la jerarquía se comienza a infundir a través de la iglesia, como, ¿Pero desde primera hora? sí, ¿Desde los como un inicios? acuerdo de, de llevar de alguna manera como el seguimiento, pero era traslapable, o sea, era entre todas las especies, no una, ajá, no una como jerárquica, como masónica. Pero a raíz de la creación de ello, es como se da pie a que se interaccione con entidades que sí manifiestan la jerarquía a través de los sacrificios y demás, y no lo veo en la parte católica solamente, sino desde Grecia, desde Rumania, no sé por qué me viene, pero así me viene, y desde Egipto y desde Arabia, o sea, se da en muchos puntos a la vez del tiempo, Ujú. no como un inicio, sino como un inicio central que se expande a muchas líneas de tiempo. Y Ujú. los templarios, estando ahora que ya no salieron de este acuerdo, ¿tienen alguna incidencia en el planeta Tierra, aquí en el ahora, o ya no? Yo no lo veo, no a este momento. Vale. Que Pero, se pueda hacer, sí, porque los pueden llamar, pero no ahorita. vale. Vale. ¿Y están experimentando algo parecido a lo que experimentaron aquí en la Tierra, en esa otra dimensión donde están? No lo permiten ver, Elena. Solo sé que existen en otra dimensión. Sí. Bueno, pues ahí la información fluye, le vamos a pasar a otra dimensión la información, por lo menos que estén informados. A esa información que a lo mejor no quieren que ellos tengan acceso, no lo sé. ¿Qué Como que prefieres ellos tú? también llevaron una evolución de entendimiento en algún punto. Eso. No todos y no en todos los puntos y accesos, pero sí en algún momento, pues es que son como reflexivos, Elena. Ujú. O sea, sí tienen una energía de reflexión muy profunda. Bueno, pues Es lo ahí le que veo. dejamos la información, esa otra dimensión donde está, para que tenga una visión más general de todo lo que está sucediendo. Y ahora, por último, antes de irnos, eh, pues has hablado de esos túneles del templo del rey Salomón. Me ha llamado muchísimo Ujú. la atención esas informaciones de los
túneles, esas inscripciones, toda esa geometría, glifos, esos glifos que has comentado que son como cápsulas del tiempo, que está ahí información encriptada. Yo quiero saber, a ver, ¿qué información hay ahí encriptada? Ya no la veo. Ahorita que me preguntas en este momento, no la veo. ¿Y eso por qué ahora no? Porque la mueven del tiempo. Bueno, pues vamos atrás. Uy, he dado al micrófono. Vamos atrás. Atrás, cuando Como la que te viste. perdí de sonido. ¿Sí? ¿Ahora me escuchas? ¿Ahora A ver, me escuchas? ahí ya. ¿Me escuchas? Pues vamos atrás, atrás, en ese momento donde percibiste la información y paramos el tiempo. Ok, estoy ahí. Es Ujú, un túnel que sí, conecta con otras líneas del tiempo. sí. Son información encriptada para hacer las hibridaciones, ¿Y por qué tanto interés en moverlas? para que no sean localizables y no sean mm, leídas o entendidas Ay, 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 ha dicho la por, palabra cable, clave. no sean entendidas o leídas por otros seres como adelantados a su época, en su tiempo, o sea, como por otros seres de otras líneas del tiempo que pudieran darle avistamiento al pasado o al futuro. Pues yo quiero saber qué hay ahí, me mueve la curiosidad. A ver, alguno de ese Es que encriptado. son los pares de cómo las moléculas de agua con las moléculas de la parte energética no son compatibles. Más que secretos, son ¿Qué como hay? por qué no son compatibles. Y es porque no había una resonancia energética entre las esencias y los cuerpos. Los cuerpos vibraban a una am, mm, a- am, una, una tecnología más alta y A los ver, a ver. seres son muy densos, son más lentos, más pesados. Entonces, esos cuerpos solo podían mm, como tomar Sí. esencias con una vibración con mejor proyección, A ver, explica esto un poco más mejor. alta la frecuencia, o sea, no eran compatibles, no eran compatibles, Elena. Con seres de baja frecuencia, ¿era eso? Ajá, ajá. Vale, no eran Entonces, eso. Dime. después hacen cuerpos con muy baja vibración y logran que encarnen las esencias, pero se deshacen. Se les cae, por eso embalsamaban, por eso tomaban baños raros, porque se les caía, por eso había lepra, porque se deshacían los cuerpos por la vibración. Ahora los cuerpos eran compatibles con la esencia, pero no eran compatibles con el ambiente. Quiero ir a esa primera incompatibilidad para saber qué era, porque es importante saber qué es lo que los hace incompatibles, eh, qué es lo que había en esa primera instancia para La- hacerlo incompatible. los primeros seres, como los que veo que cazaban o que vivían en comunidades, Ujú. eran muy hábiles. No tenían un cerebro desarrollado, pero eran hábiles en su ambiente y en su entorno y con su clan, con su grupo, con su interacción. No hablaban, no había lenguaje, pero son totalmente, o sea, como que se entienden. No, 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 no creyeron que se iban a comunicar de manera telepática. Entonces empiezan a lograr avances en su forma y en su comunidad, porque son esencias con mucha proyección energética. Te podría decir como esencias sabias que se adaptan muy bien a saber cómo manejar el cuerpo, este como marioneta, ¿no? Saben que están limitados, pero no les afecta.
Pero quiero saber en el físico, ¿qué es lo que hay que hace incompatible a seres de baja frecuencia? No, esos no son de baja frecuencia, los primeros no son de baja Sí, frecuencia. por eso, pero no podían entrar esencias de baja frecuencia. No ¿Qué es? pueden. Sí, eso. ¿Qué les impedía entrar a Es los como seres de baja si, frecuencia? si hubiera un choque anafiláctico, Sí. ¿Y qué o sea, provocaba ese como choque? las energías. El cuerpo humano Sí. tenía una vibración muy, muy alta, muy expansiva, muy Esa vibración atrayente, alta. muy, o sea, aunque eran como monos, como simios, o sea, sus dedos así están peludos y tal, pero era muy potente, eran muy fuertes, grandes. ¿Qué Y, manipularon para que luego no tuviesen esa vibración tan alta? pues ahí es donde Ahí, lo hicieron al revés. ¿cómo? Ahora en lugar de hacerlos muy potentes, muy altos, los hicieron como enfermizos, por así decirte. Eso, ¿qué cambiaron para hacerlos enfermizos? Bueno, para empezar, no nacían de mujeres, Elena. Nacían de bolsas, como escrotales. Manipulados ya venían, ¿no? Pues es que así. Entonces, quien sobrevivía corporal, intentaban meter otra esencia y metían, por ejemplo, un reptiloide. Sí. Y el reptiloide no se adapta. Empieza como no puede respirar, empieza a arrastrarse, le pica, le arde, no adecua energéticamente, no es tan fácil. Los que se adaptan siempre son energías con una conciencia del ambiente muy buena. No importa cuál sea, si es cuerpo, si es aire, si es agua. En el agua eran mejor adaptables, pero en el aire no. Comprueba si hay algún dato que pueda ser destacable, que pueda ser muy importante, que esté encriptado ahí o esté en glifos ahí en ese túnel del templo del rey Salomón. La adaptabilidad. Y que eso digamos que no lo dicta el cuerpo, sino la esencia. Y es un componente humano, Elena, como hemos visto. Y eso es lo que no querían que nunca se viera. La La, adap- la adap- adaptabilidad. esa adaptabilidad, ¿qué lo fomenta? La Eh, esencia. la esencia, pero algo tiene que ver el cuerpo físico En el cuerpo físico, lo o humano. el cuerpo emocional o No, Elena, lo humano. No importa si es así milimétrica o expansiva, lo da lo humano. O sea, no veo en ninguna otra la especie información genética humana, que es la genética, la lo genética. genetista, sí. Vale. Y por mucho que intenten manipular, No lo como lo logran están haciendo, extraer. no lo logran. Es como la chispa que vemos de Sí. la esencia prendida que por mínima es más valiosa que cualquier mineral, cualquier energía, más potente que cualquier bomba. O sea, es algo muy, muy, muy único, preciado, valioso. Es la existencia, Elena. Con todo lo que inyectan desde bebé, niños chiquititos, hay una cartilla de, de pinchazos. Todo esto, ¿cómo es la genética humana puede superar todo esto? Si ya hay esencia, Ujú.
La esencia humana va a depender de convenios y contratos de aceptar o no o bloquear por su decisión de experimentar de manera libre y autónoma o no. Seguir sometido a un ambiente de control. Sí, va a depender del trabajo de cada uno, pero digo la fortaleza Es por ello. Es porque si aún naciendo en este ambiente la decisión es de ser autónomo, va como a bloquear todas estas moléculas para destruirse y al contrario, incluso puede tomarlas para fortalecerse. Bueno, súper interesante. Es como si el ambiente no es hostil porque no quiere que sea hostil o es totalmente hostil que lo mata y sucumbe ante él. O va jugando con las dos. Pues ya vamos a acabar. Algo que percibas que sea muy importante, algo más antes de salir de ese túnel del templo del rey Salomón, en algún glifo, en alguna información más que esté encriptada. Estas manifestaciones de las moléculas de las formas como hectaedros, tetraedros y todo eso, lo veo ahí encriptado a que estaba así antes como oculto en esas cápsulas y que hoy sigue siendo pues una manera de oculta de que está la información, pero pues solo son palitas o sea, figuras y palitas y rayitas, ¿no? O sea, pero ahí hay mucha información. Información dentro de los cuerpos. Bueno, pues expandimos la información, ¿eh? Hay mucha información en nuestro genoma y ahí está realmente en el genoma de cada uno, ¿no? Y ahí vamos. Bueno, ya vamos a terminar. ¿Alguna modificación importante que puedas leer en el éter que hayan hecho en los últimos tiempos que sea muy decisiva o muy influyente en la especie humana? Veo que al haber como estos palitos abiertos, hay menos control. Si están cerrados, hay más control. Si ¿Esos están palitos a qué te abiertos, refieres? los palitos de los que te estaba hablando de las moléculas, de la representación molecular, si hay una abertura, hay como manifestación de esencia que atraviesa todo y sigue eh, redirigiendo. Y si está cerrado, son como vórtices en los que puede haber mayor manipulación. Estupendo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Ha estado muy interesante, Lili, pero tenemos que acabar ya. Gracias. Desconecta, Lili, de todo y de todos, porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía. Sube tus frecuencias hasta tu nivel óptimo. 1, te sientes fuerte y llena de energía. 2, te sientes libre, plena. 3, te sientes muy. Cuando puedas, abre tus ojos. Hello. Hola Lili, ¿qué tal? Oye, ese ser que está ahí, que Nos está mirando. estaba lista. Bueno, interesante, ¿no? Y bueno, nos preparamos ya para el siguiente tema. Vamos a ver qué tema será la próxima semana. Lili, gracias. Nos despedimos de todo. Gracias por ver la investigación. Espero que os haya gustado. Y bueno, si os ha gustado ya me dejáis los comentarios y
es importante siempre tener ese feedback, ¿no? Ese saber qué os parece. Bueno, nos despedimos. Chao. Bye bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie.
Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami.
El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo.
Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención Dziękujemy za Waszą uwagę. y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.